Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda mi querida audiencia de genética avanzada. En esta oportunidad vamos a crear un video y, donde vamos a analizar el paso a paso de cómo se estructura el agua en nuestro cuerpo. Ya hay un primer video, ¿ok? Que está en mi canal de YouTube llamado Agua Estructurada, Alta Vibración ante la Vida. En este caso de hoy, vamos ahora a explicar cómo, este, cómo nuestra agua, desde el mismo momento en que nosotros nos la tomamos, empieza por una serie de pasos hasta llegar a ser estructurada. Esto es fisiológico, ¿ok? Afuera no hay nada que te estructure el agua. Lo único que hay afuera es intención, sonido, memoria, en el cual a través de una serie de pasos tú puedes fácilmente quitarle la memoria al agua que estás tomando, crearle una nueva memoria, pero de que se va a volver estructurada, eso lo hace tu propio cuerpo. Y hoy te voy a explicar de manera científica, pero sencilla, de cómo este proceso sucede dentro de nuestro organismo. Entonces, si no te has suscrito a mi canal, hazlo, toca la campanita para que siempre tengas notificaciones de cuando se suba diferentes contenidos y ayuda a que este tipo de mensajes se difundan más a nivel pues, de todas las personas que necesiten saber de cómo mantener hidratado su cuerpo con la finalidad de obtener una vibración potente ante la vida. Segunda parte, vamos entonces a comenzar con paso a paso de la estructuración del agua en nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo se organiza, ¿ok? Cómo se organiza, cómo en nuestro cuerpo el agua empieza a ser estructurada. Y en este momento te cuento que el agua en nuestro cuerpo constantemente está cambiando, ¿ok? No es que tú te vas a tomar este vaso de agua y él igual va a estar en tu cuerpo después de varios minutos, no. Entra, sale, se une a moléculas, se libera, participa en reacciones químicas y bioquímicas, se organiza en escalas de tiempo muy rápidas, ¿ok? Si usamos el concepto aceptado de el agua interfacial o fascia o agua asociada a biomoléculas, ¿ok? Ese sería el concepto más idóneo para colocarle a este preciado líquido que todos tomamos y que debemos pues mantenerlo dentro de nuestro límite de capacidad de acuerdo al peso para que nos pueda producir a nosotros beneficios, entre ellos esto tan llamada vibración, ¿ok? La vibración, como ya hemos hablado, es cuando todas las células que son las que tocan una misma orquesta, ¿ok? Cada una tiene su propio instrumento y el director de esta orquesta es el corazón. Eso está en mi primer video, ¿ok? Explicado. En este caso, el agua interfacial o agua de la fascia o agua ligada también se puede encontrar en varias bibliografías, ¿ok? Y la hipótesis más especulativa de que tenemos una zona de exclusión, esto es un trabajo de investigación hecho por el doctor Gerald Pollack, ¿ok? Entonces, cuando esta organización de esta agua ocurre, llega a todos los microambientes celulares, ¿ok? En todas partes del cuerpo se encuentra, en todas partes de las células se encuentra
esta agua estructurada, organizada en moléculas. ¿Ok? Entonces, bioquímicamente, ¿verdad? El agua, el cuerpo, vamos a decir así, no toma H2O y luego la convierte químicamente en grandes cantidades de H3O2, como si fuera una reacción metabólica. No, esto no sucede así, sino que la forma de estructura hexagonal es propuesta, ¿verdad?, por varios modelos, por algunos modelos para poder describir ciertas propiedades de esta agua, pero las propiedades de un lugar llamado fascia e interfascia, ¿ok? En esta parte no es considerada por una química convencional esta mm, molécula ni que se va a convertir en grandes cantidades, sino que la misma estructura interfascia o fascia es la que va a permitir que esto suceda. Lo que sí ocurre en estos lugares es que las moléculas de agua se distribuyen y se organizan localmente al interactuar con proteínas, membranas, iones y macromoléculas. ¿Ok? Los iones, ya hemos hablado, ¿sí? De que este, son los sodio, potasio, cuando entran, cuando salen de la célula. Alrededor del ADN hay membranas en su núcleo que debe tener una cierta estructura de agua para poderlo proteger. ¿Ok? Entonces, vamos ahora el paso a paso. Paso 1, en la boca. Cuando usted se toma el vaso de agua, ¿verdad? Que comienza el ingreso, aquí no hay cambios, pero empieza la mezcla. Esta agua se mezcla con la saliva, en ella hay un cambio de temperatura y con esta interacción hay enzimas y minerales que también entran en esta conjugación entre la saliva y el cambio de la temperatura. La saliva contiene electrolitos, también contiene proteínas y también contiene mucinas. El agua entonces empieza a formar parte de un medio biológico, mas todavía no se ha estructurado. ¿Sí? Entonces, paso 2, llega al estómago. Aquí en el estómago hay una adaptación química. El agua llega al estómago. Se encuentra entonces con el ácido clorhídrico, se encuentra con los minerales, se encuentra con las proteínas y también se encuentran con los alimentos que ahí estén. Entonces, el agua, con todos estos elementos que están en el estómago, se va a convertir como en un solvente, es decir, un medio de reacción, pero también va a ser un transporte molecular. Es decir, ella va a transportar moléculas y de acuerdo a estas moléculas y a donde tengan que ir, pues las van a llevar y el agua se comporta así. Todavía aquí no hay ninguna conversión, ¿ok? De una agua en otra. Ok, muy bien. Pero vamos al paso 3. ¿Qué sucede en el paso 3? Intestino delgado. Aquí es donde comienza la absorción principal del cuerpo, preferiblemente en la región del yeyuno y en la región del ilio. Aquí el agua comienza a cruzar desde el intestino al plasma, ¿sí? A la sangre, al plasma. Ese cruce se hace a través de un proceso llamado ósmosis y también hay unos canales llamados agua porina, es decir, son transportes de agua, las cuales pueden hacer o tener la particularidad de que esta agua cruce de un lugar a otro, es decir, salga del intestino y pase al torrente sanguíneo. ¿Ok? Ahora esta agua está en el plasma. El plasma, igual que el líquido cefalorraquídeo, constituye el 99% o su constitución completa es el 99% es agua. El resto son minerales, proteínas y todo lo que
son los componentes. Paso 4, la sangre. Aquí viene una distribución muy importante. El agua, estando en el plasma, ya pasa entonces a ciertos órganos específicos que van a tener su función. Ejemplo, el cerebro, los músculos, el riñón, el hígado, ¿ok? Y a todas las células, porque al estar en el plasma, el agua pasa a todas las células, ¿ok? Ahora, este vaso de agua, ¿verdad? Que usted se tomó, ahora pasa a ser un complejo líquido, ¿sí? Que tiene proteínas, que tiene sales, que tiene glucosa y que también tiene hormonas. ¿Ok? Aquí pasa de un lugar a otro, convirtiéndose entonces, paso 5, viene el riñón, que es el regulador principal. ¿Ok? El riñón tiene el papel fundamental no porque él va a fabricar el agua estructurada, no, sino que su función es controlar la cantidad de agua, del sodio, del potasio, de la osmolaridad, del pH del cuerpo. Decide qué agua va a conservar y también decide qué agua va a eliminar. Es un gran administrador hídrico. Hasta aquí todavía no se ha convertido nada en nada, ¿sí? Todavía es un gran complejo hídrico, este vasito de agua que te acabas de tomar, ¿sí? Vamos entonces al paso 6, la entrada a la célula. Aquí viene la parte más interesante. El agua entra al entorno celular y se va a encontrar con las membranas que están afuera, ¿sí? Se va a encontrar con proteínas, se va a encontrar con el ADN, se va a encontrar con el citoesqueleto, es decir, el esqueleto de la célula mismo, y se va a encontrar con las mitocondrias. Entonces, el agua, algunas moléculas de agua aquí se comportan diferentes porque están junto a superficies que están cargadas de electricidad. ¿Cuáles son esas superficies? Por ejemplo, las membranas celulares están cargadas de iones. Estos iones son eléctricos. Entonces, ya aquí esta agua, las moléculas se van a comportar de manera distinta y va a ser de acuerdo a la superficie con la que están tocando. Paso 7. Organización del agua dentro de la célula. Se van hacia las membranas, se van hacia las proteínas, se van hacia el colágeno, se van hacia estructuras celulares. Las moléculas de agua forman capas ordenadas, ¿sí? Estas serían una forma de capas ordenadas. Estas capas ordenadas se conoce ampliamente como agua interfacia o agua ligada. ¿Ok? En el modelo de exclusión, en el modelo de exclusión, esa agua tendría mayor orden molecular. ¿Ok? Porque se separan las cargas y el agua de la interfacia, que es esta que vemos acá, o agua ligada también, tiene un grado de organización mayor que el agua libre, pero no significa necesariamente que toda esta agua adopte una estructura hexagonal estable tipo cristal líquido. Vamos a, antes de continuar, vamos a ver qué es esto que está acá, qué es esta fascia. Estas fascias son un conjunto de tejido conectivo que conecta, que une a todos los órganos, que cubre los músculos y los huesos, ¿ok? Estas fibras de colágeno y elastina dan soporte de manera estructural, da resistencia y da forma.
Esta fascia está constituida por una matriz sólida, ¿sí? Que es la armazón, la que usted ve acá, que son fibras de colágeno y elastina, y también están compuestas por una matriz extracelular, es decir, un gel que tiene y es rico en ácido hialurónico. Esto que está acá está compuesto por colágeno, por elastina, por ácido hialurónico a través de sus dos matrices. Y el agua estructurada o zona 4, ¿verdad? Está dentro de esta matriz gelatinosa, ya que el ácido hialurónico es un gel. Y dentro de este gel de ácido hialurónico está esta agua estructurada o zona 4, ¿ok? Ella se adhiere dentro de esta matriz gelatinosa y forma, o sea, se adhiere a las fibras de colágeno. Esta agua cambia la estructura molecular gelificándose para crear entonces una red semicristalina de conductor líquido cuyo tejido se mantiene flexible. ¿Okay? Y esta es nuestra agua estructurada, que está unida en un complejo dentro de esta fascia que ayuda a estructurar a la fascia, y la fascia o agua ligada está compuesta por colágeno, por elastina y por ácido hialurónico. En ese gel todos se eh, unen, ¿ok? Y forman entonces esta estructura de manera hexagonal, cristal líquido, ¿sí? Entonces, no hay ningún cristal líquido volando, en ninguna sangre, en ninguna parte. No, esto es una estructura del cuerpo. Y si nosotros no consumimos alimentos ricos en colágeno, alimentos ricos en elastina, y no se consume el agua normal, pues esta estructura no se va, o sea, sí se va a formar porque siempre tiene que haber agua estructurada o esta estructura para poder soportar la unión de los órganos, ¿sí? Órganos, tejidos, músculos y huesos. Se mueven mientras haya el movimiento, se estira y se encoge. Pero si el consumo de los elementos que le acabo de decir es deficiente, entonces pues es deficiente esta estructura de tejido conectivo, por lo cual hay muchas enfermedades de tipo inmunológico en estas zonas, ¿ok? Porque, por ejemplo, el lupus eritematoso o algunas otras enfermedades inmunológicas comienzan en este lugar. Tomar colágeno no me sirve para nada, porque el colágeno tomado estando en el estómago se rompe en mil X tantas cadenas de péptidos, las cuales no se van a volver a unir y por lo tanto no me van a formar esta estructura. Ahora, si yo consumo alimentos ricos en colágeno, sí me va a ayudar en la construcción de esto, porque el colágeno, así como el glutatión, así como el ácido hialurónico y la elastina, es formado dentro del cuerpo. Nosotros mismos nos encargamos de producirlo. El cerebro también tiene fascia, no como nuestros órganos acá, porque lógicamente no hay una musculatura dentro del cerebro humano. Pero las fascias o la fascie que está en esta zona se trata de las meninges, son tres: dura madre, aracnoide y pia madre, ¿ok? Y la membrana externa y resistente, la dura madre, comparte también un origen embriológico, ya que su composición de colágeno, pues, es idéntico a una fascia profunda. Esta capa se encarga
de proteger el sistema nervioso central y contener el líquido cefalorraquídeo y formar tabiques, ¿ok? Como la hoz del cerebro que sostienen y separan las distintas partes del encéfalo, ¿ok? Entonces, acá nos damos cuenta, ¿verdad? Que el agua estructurada, ¿ok? Eh, está organizada dentro de estructuras, de una estructura llamada fascia o agua ligada. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre un agua libre y el agua ligada? El agua libre la produce la mitocondria. Cuando la mitocondria hace la respiración celular, produce energía y libera agua. ¿Ok? Entonces, dentro de toda célula, no todo el agua se comporta igual. Está el agua libre, es el agua que tiene más movilidad, se mueve rápidamente, transporta moléculas y permite entonces su difusión. Sería ese océano interno. Es decir, la mitocondria al respirar no solamente energía, fíjate que también va a producir agua. Esa agua es el agua libre. Y tenemos entonces esta agua que se estructura o que se va hacia la parte del colágeno, la parte de la elastina y se une al gel, que es el ácido hialurónico, y en esa mezcla, ¿verdad? Se organizan con superficies biológicas y se organizan con las membranas, con el ADN, con el colágeno, con las proteínas, tienen cargas eléctricas, ¿ok? Y este, eh, aparte de las cargas eléctricas, también tienen grupos químicos que actúan como polares, ¿ok? Hay polaridad. ¿Y qué significa entonces estructurada? La estructurada significa que mantienen una estructura. El agua estructurada significa que mantienen una estructura eh, que es como hexagonal, ¿ok? Eh, Fíjate que en esta fase se puede observar que la unión con todas estas estructuras, que es colágeno y ácido hialurónico, forman como un cristal líquido dinámico, es decir, tienen más orden que un líquido común, pero mucho más movimiento, ¿ok? Entonces, al haber más enlaces de hidrógeno, son los que hacen como unas colmenitas que se van alineando de manera hexagonal. ¿Ok? Y es por eso entonces que hay estructuras y ellos se comportan como cristales líquidos dentro del cuerpo. Entonces, fíjate que cuando hablamos de que somos biofotones, de que somos cristal líquido en un esta es la explicación de cómo ese cristal dentro de nuestro cuerpo se forma y básicamente está en todo lo que se llama fascia o agua ligada. ¿Ok? Entonces, la propuesta de la zona de exclusión es que el doctor Gerald Poral dijo, ¿verdad?, que en estas superficies, o sea, el agua cercana a las superficies que son hidrofílicas, es decir, que son magnéticas de agua, esta agua, valga la redundancia, se puede formar en fases, ¿ok? Llamada zona de exclusión, porque tiene mayor organización, porque se las carga partículas y porque al comportarse como, se puede comportar como un sistema con diferencias eléctricas, ¿ok? Entonces, esta zona de exclusión, ¿verdad? Que fue preparada pues por el doctor Pollard, es prácticamente como si fuera una zona de recarga en el cual el, los rayos UV del sol recargan esta zona. Es decir, de otra forma, que
estas zonas que están más cercanas a las membranas, están más cercanas al ADN, que son como zonas de exclusión, ¿verdad? Al ser recargados con el sol, actúan como un panel solar, ¿ok? Entonces, por eso es que es tan necesario esta interacción entre todo lo que es agua y sol. En las culturas antiguas siempre se solarizaba el agua, por lo menos 30 minutos. ¿Por qué? Porque ahí, lógicamente, uno es el panel solar, el cuerpo humano. Tiene la zona de exclusión. Pero lógicamente, cuando entra ya un agua solarizada, pues tiene ya una memoria solar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían las secuencias dentro de la célula? Pues entra el agua normal, luego entra al entorno celular, se encuentra con las proteínas, con las membranas, con las cargas, luego entonces las moléculas se van orientando de acuerdo a la carga, luego entonces forman capas de hidratación y estas capas de hidratación tienen propiedades diferentes localmente, lo cual entonces se unen con la fascia, con la matriz, este, sí, con la matriz de este lugar, con teniendo pues la particularidad de interactuar con el colágeno, el ácido hialurónico y por lo tanto entonces forma propiedades o estructuras hexagonales. Aquí entra entonces también la mitocondria en acción, pero ella al tener otro tipo de agua organizada por estructuras vivas. La célula no cambia la esencia del agua, cambia la forma en que el agua vibra dentro de ellas. La luz infrarrojo, como les dije, entonces va a favorecer esta zona de exclusión, porque el sol no carga todo el agua corporal como una batería, pero la luz se interactúa con los tejidos mediante el calor, la fotobiología y los ritmos circadianos. Entonces podemos observar estas bellezas que están acá, que es una misma frecuencia de un mismo tejido, pero fíjense que las formas son distintas, porque esta frecuencia o esta frecuencia va a estar dada de acuerdo a la energía celular, va a estar de acuerdo con la hidratación del organismo, va a estar de acuerdo con la ingesta de antioxidantes, el reposo diario, el descanso, la respiración celular. Si todo esto, fíjese, esto se llama vibración y estos son fotografías de una misma fascia en diferentes minutos, ¿ok? Porque la fascia vibra, es el espacio intersticial, vibra cada instante, cada segundo, ¿ok? Nosotros tenemos, nuestro cuerpo está formado aproximadamente por unas 8 o 9 octillones de átomos. Es algo inimaginable la cantidad y cada uno de ellos forman campos en miniaturas. Entonces, cada uno de ellos tiene esta particularidad de hacer vibrar y construir la estructura del agua dentro del cuerpo, para entonces mantener esa vibración corporal. Entonces, ¿cuál sería el camino? Primero bebemos el agua, luego viene la digestión, luego viene la absorción intestinal, pasa la sangre, pasa las células, hay entonces la interacción con las proteínas y las membranas, luego viene una organización local y se forma entonces el agua
interfacial o estructurada. El agua entra como molécula, la célula se la entrega a la arquitectura, la mitocondria le entrega energía y la vida entonces se transforma, y la vida pues la transforma en un cristal líquido simple en un ambiente organizado y en todo ello ocurre entonces la biología. ¿Ok? ¿Cuál sería entonces el viaje del agua? Resumiendo y en conclusión, ¿cómo sería el viaje del agua? De 0 a 5 minutos se entra y se prepara. Boca, esófago, estómago. El agua cambia la temperatura, se mezcla con los electrolitos, se mezcla con el agua y se integra con el contenido gástrico. ¿Ok? De 5 a 30 minutos la absorción viene una parte de esta agua en el intestino delgado, se absorbe, cruza la sangre a través de gradientes osmóticos, agua porina, transporte asociado a sales, entonces ya ahí entra al sistema circulatorio. Entre estos 30 y las 60 minutos, es decir, en una hora, ya esta agua está en la sangre. Va hacia el cerebro, hacia los músculos, hacia el hígado, hacia la piel o hacia los órganos. ¿Ok? Y ya de 60 minutos a 90 minutos ya estamos en una integración celular, ya está en los tejidos, una parte queda como agua libre y la otra queda estructurada o sea, en forma de estructuras que contienen o que están unidas con las proteínas, con las membranas celulares, con el ADN, con el colágeno, con la elastina, con el ácido hialurónico, mezclada en ese gel donde está el ácido hialurónico. Entonces, aquí aparece esta organización local. Esto no tarda horas en formarse, esto es rápidamente, ¿ok? Las moléculas constantemente se están organizando. ¿Qué hace esta agua organizada o esta agua estructurada? ¿Qué hace dentro del cuerpo? Pues ya hablamos pues de toda esta parte de lo que es la vibración, como pueden observar acá, diferentes maneras de mantener esta vibración corporal. Aparte de eso, permite la química de la vida. El agua es necesaria para que se organice y ese escenario ahí se plegan las proteínas, se activan enzimas, son transportes moleculares, producen cargas eléctricas, las estabilizan, ¿ok? Controlan la forma de las proteínas tienen su forma, y entonces ni están más grandes ni están pequeñas, sino que cada una contiene pues sus puentes de hidrógeno eh, normales con su función específica, ¿ok? Participan en la electricidad, donde entonces hay protones con hidrogeniones, hay sodio, hay potasio, hay calcio, regula todo este sistema que es un potencial eléctrico. Las neuronas se disparan de manera organizada y no abrupta. Por eso es que si hay un déficit de agua, de que la persona se hidrate, pues las enfermedades mentales son directamente proporcionales a la falta de hidratación corporal, ¿ok? Porque el pensamiento, las neuronas disparándose, la sinapsis, la formación de neurotransmisores, el reciclaje de los mismos, pues dependen de el agua estructurada, es decir, organizada dentro de las fascias del cerebro, que ya las dijimos que pertenecen entonces a lo que es la meninge. Y dentro del cerebro existe un sistema llamado linfático, ¿ok? No linfático, sino linfático, y ese sistema linfático es un sistema de limpieza de todas las toxinas o radicales libres que se hacen diario a través de toda la interacción con el medio ambiente. Si no hay una buena hidratación, si no hay un buen descanso, si no hay una buena oxigenación, si no hay una buena alimentación que permite que esto suceda, pues está asociado directamente con enfermedades mentales. Esta agua en forma de estructuras
o cristal líquido es necesaria también para mantener la función de la mitocondria, porque hay una conexión muy importante en esta organización eléctrica con electrones y también la mitocondria conteniendo electrones que viajan en esa cadena respiratoria. Entonces, en esta agua, en esta formación metabólica del agua, la mitocondria entonces produce, es decir, fabrica el agua. Entonces, esta estructura, agua estructurada, ayuda también a que haya la formación del agua libre dentro pues, de la mitocondria. En términos bioenergéticos, el agua contiene minerales, entonces induce una conducción de iones, estos producen potenciales de electricidad, luego viene la función de la mitocondria, la formación de la energía y por lo tanto la vida celular. Entonces, el agua no almacena la vida como un recipiente, sino el agua es el medio en donde la vida se organiza. Somos cristales líquidos, producimos biofotones y campos magnéticos, ¿ok? Entonces, la célula no se transformó o no transforma el agua en otra cosa, sino que transformó el espacio alrededor del agua para que la química pudiera despertar. ¿Ok? Entonces, hasta acá les traje el paso a paso de cómo se estructura el agua dentro del cuerpo para que tengamos entonces el conocimiento de mantener nuestro cuerpo hidratado y poder entonces subsanar todo tipo de enfermedades y todo tipo de acciones negativas de nuestro metabolismo. Gracias por haberme acompañado en este viaje de bienestar de alta vibración y no te olvides entonces de comentar, apoyar este tipo de videos para que pueda entonces surgir y otras personas puedan también disfrutar de los contenidos. Gracias, estamos en contacto.